Efesios. De hecho, pues básicamente mucho de lo que trató nuestro pastor surge de ahí de Efesios 4. Sí, esa frasecita, ese versículo, que nos estuvo macheteando todos los miércoles y uno que otro y otro domingo, todos los miércoles. ¿Sí se acuerda cuál era el versículo, no? A ver, es que nuestra hermana Susan no había venido, a lo mejor ella no sabe cuál es. A ver, ¿quién le puede decir? Ni deis lugar al diablo, ¿no? Está en Efesios. Y bueno, entonces, alguien hoy lo que vamos a ver hoy es como la introducción, ¿sí? Y vamos a ver de qué vamos a tratar y vamos a empezar un poco a ver más a profundidad de Efesios. Y bueno, siempre vamos a buscar de una u otra forma llevar la parte aplicativa de todo, como lo hemos estado haciendo desde Romanos y Hechos, llevamos a la parte aplicativa. Pero Efesios contiene mucha parte que vamos a llamarlo así, doctrina teológica, es decir, estudio técnico, que sin ese estudio técnico hasta cierto punto va a ser muy limitado nuestro entendimiento práctico. Sí, sí o sí tenemos que pasar por la teoría para que me entiendan, ¿eh? Es como cualquier instrumento que quieres tocar y ser el mejor guitarrista, el mejor pianista, el mejor baterista, tienes que pasar sí o sí la parte teórica, ¿sí? Para que realmente pues seas un músico completo, ¿no? Entonces, para ser un cristiano completo, pues necesitas la parte teórica, la parte que realmente a veces le sacamos la vuelta, ¿sí? Efesios es donde se encuentra lo que comúnmente conocemos como la armadura de Dios. ¿Se ha escuchado acerca de eso? De hecho hay una cancioncita para niños que dice ahí, el yelmo de la salvación, la coraza del espíritu. ¿Lo ha escuchado o no? ¿No fueron a la escuelita dominical? Bueno, si se acuerda y sabe cuál es la armadura del espíritu, ¿no? ¿Sí? Bueno, está ahí en Efesios, ¿ok? Efesios también habla una parte donde dice, que también es muy conocido, que nuestra salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Está en Efesios, ¿sí? Efesios habla mucho acerca de la unidad del espíritu, ¿sí? Abarca un gran parte de eso en Efesios, ¿sí? Más que en otras epístolas. Cada carta, si usted no lo sabía, a lo mejor ahora lo va a saber, cada carta tiene como su sello distintivo, es decir, su tema general. Abarca muchas cosas, abarca enseñanzas diversas, pero cada carta, cada texto y libro bíblico del Nuevo Testamento, sobre todo, que son doctrinales, tiene como un enfoque, ¿sí? Por ejemplo, Colosenses habla mucho acerca, junto con Hebreos, de la preeminencia de Cristo, ¿sí? Filipenses le llaman la carta del gozo. Tesalonicenses abarca mucho acerca del servicio dentro de la iglesia y de los tiempos finales. Apocalipsis, pues sabemos de qué trata, ¿no? Tito y Timoteo les llaman cartas pastorales, porque son cartas que tienen que ver del apóstol Pablo a sus estudiantes, exhortándoles en todo lo que conlleva el ministerio. O sea, cada carta tiene como su sello distintivo, y Efesios no es la excepción. Efesios es una carta que destaca por la, digámoslo así, de tema general, la edificación de la iglesia. No como tal el fundamento. El fundamento ya lo tenemos, ¿sí? El fundamento, dice la Biblia, que está sobre los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal Jesucristo. Entonces, hasta cierto punto nosotros ya conocemos el fundamento. Ya sabemos que la salvación no es por obras. Ya sabemos lo que todo lo que conlleva y lo que pues tuvo que haber pasado para que nuestra salvación fuera garantizada en Jesús. Vimos el recorrido de la primera iglesia, cómo fue creciendo, entonces estableciendo estos fundamentos bíblicos. Entonces Efesios ya no trata, otra vez, con un fundamento. Efesios no trata la parte, por ejemplo, del bautismo, ¿sí? O sea, cosas básicas de la fe, digámoslo así. El qué hacer para ser salvo no lo trata de forma plena, porque ya lo que conlleva Efesios es sobre los cimientos edificar una iglesia sana. No es una iglesia al modelo humano, no es una iglesia al modelo que a mí me convenga, no es el fin justifica los medios, mientras seamos muchos, no importa cómo le hagamos, pero que seamos muchos. No.
Dios nos manda y nos ordena a hacer las cosas a su manera para que en su tiempo y a su forma haya bendición. ¿Sí? Entonces, Efesios resalta, repito, por esa parte que tiene que ver con la edificación de la iglesia. Inicia la primera parte básicamente mostrándonos como cristianos. No le está hablando a gente que no es cristiana, sino que habla a los cristianos en nuestra condición acerca de delante de Cristo, que fuimos escogidos por Él. ¿Sí? Habla acerca del amor que tiene Pablo por los efesios, por la iglesia. Habla acerca de la condición que éramos antes de Cristo y ahora en Cristo. Cómo dentro de Cristo hay paz y hay unidad, hay amor y armonía. Pablo también expone una parte de lo que es su ministerio delante de los gentiles, de lo que él hace. Habla acerca de la nueva vida en Cristo, de los frutos que debe haber. De hecho, hay una parte a partir de Efesios 4 en adelante, 5, y abarca casi hasta el 6, que es básicamente pura práctica. O sea, puros, no consejos, puros mandatos prácticos. ¿Sí? Porque a veces leemos, ¿no? Hijos, honren a sus padres. El Señor como que me aconseja que honre a mi padre. Y no. Cuando dice no se embriaguen con vino, parece como un consejo. No. De hecho, en una parte, Pablo dice, reconozcan que todo lo que les escribo es mandato del Señor. ¿Sí? Porque recordemos, Pablo ciertamente era un hombre, pero está escribiendo, o en este caso hablando, guiado, impulsado y más específicamente, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Aunque Pablo diga, y esto, miren, hay muchas cosas que discutir, ¿no? En su momento llegaremos por ahí si Dios lo permite o no. Cuando Pablo dice, yo no permito a la mujer hablar dentro de la iglesia, ¿no? Tema que tocaremos después. Uno dice, es que en aquel tiempo, es que en aquella situación, es que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. O sea, no era Pablo el que estaba diciendo yo, es básicamente el Espíritu Santo diciendo a través de Pablo, yo no permito esta situación. ¿Sí me entienden? Incluso en algunas partes de las reprensiones, cuando habla acerca de Himeneo y Alejandro, situaciones diversas, donde dicen, sáquenlos de la iglesia, o sea, excomúlguenlo. No dirán, ay, Pablo, qué falta de amor. No era Pablo, era el Espíritu Santo a través de Pablo diciendo, saquen a esos dos de ahí. ¿Sí? Porque para lo que nos conviene a veces sí, ¿no? Es el Espíritu Santo, la voz de Dios. Para lo que no nos conviene, no era Pablo en su lado carnal. Y la Biblia en ninguna parte dice, toda la escritura es inspirada por Dios, excepto tal versículo, tal cosa que dijo Pablo. No dice eso. ¿No? ¿Sí? Entonces, debemos entender esta parte, si no nos vamos a ir de largo, ¿ok? Ahora, entonces, entramos en Efesios 1, capítulo 1, y lo que vamos a ver hoy, pues realmente va a ser corto, pero es un tema muy amplio, porque no me voy a extender en explicar como tal cuestiones teológicas de denominaciones, de lo que otros teólogos, otros maestros, mucho más, o sea, muchísimo más preparados que yo, lo han discutido y no han llegado a un fin concluso. Entonces, yo no voy a decir, yo soy iluminado para decir, miren, esta es la respuesta. Simplemente nos vamos guiando por el parámetro bíblico, ¿ok? Vaya siguiendo la lectura, yo voy a leerlo en lo que es la Nueva Versión de las Américas, pero es muy similar a lo que es la Reina Valera. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ve? Inicia diciendo a los santos, es decir, es para la iglesia, a los que ya han creído. Y aparte, recalca, y los que son fieles. ¿Ok? Hay una parte en la Escritura, en Romanos, de hecho, Romanos, después de que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, luego recalca, o como a modo de resalte, dice, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dándonos a entender, de cierta forma, que sí hay, y es posible, que haya cristianos carnales. Ojo, no que diga Dios, los amo, me congrato en ellos, me es agradable, no. Pero es que hay momentos en que los hijos de Dios, como el hijo pródigo, dice, la casa del Padre no me es suficiente, yo quiero ir a gastarme la herencia, la bendición de Dios en mis propios deleites. ¿Sí?
Sin embargo, pasa lamentablemente. Por eso Pablo recalca, esta carta es para cristianos, para hijos de Dios, para los santos, y recalca, y que son fieles, ¿sí? Que son fieles, y recalca aún en Cristo Jesús. O sea, no son fieles a Pablo, no son fieles a la doctrina en esencia que ellos creen, no son fieles a cierto tipo de pensamiento, no son fieles a ellos mismos como iglesia, son fieles en Cristo Jesús. Es decir, su fidelidad, su confianza está en Cristo, en lo que Él ha hecho, en su obra. Es decir, básicamente, o sea, guiados, impulsados, que aman y que siguen a Cristo. Esta carta en particular, a diferencia de a lo mejor algunas que otras, está dirigido de forma general. Creo que menciona nada más a Tíquico una vez, como un saludo personal. ¿Pero por qué? Hay como que esta idea general de que en Colosenses y Efesios, de hecho son cartas que se parecen mucho. Ahí si usted lo busca en internet, son muy parecidas. O sea, los temas que relaciona son muy, básicamente parecen casi copio y pegar, pero tratan cosas diferentes de todas formas. Sin embargo, a Colosenses le dice, lleva esta carta a los de la Odisea y que los de la Odisea te lean su carta a ti, ¿sí? Muchos infieren que posiblemente esta carta de Efesios sea a la iglesia de la Odisea, pero por diferentes tipos de traducciones y cosas que se fueron dando, a lo mejor terminó siendo como que la carta de Efesios. Entonces, está pensada de una forma general para toda la iglesia. O sea, no está dirigido específicamente a pastores, no está dirigido específicamente a cristianos inmaduros, no está específicamente dirigido a niños, adolescentes, ancianos, no, es para toda la iglesia. Entonces, sí o sí, de una u otra forma, a todos nos va a tocar. Al esposo le va a tocar, a la esposa le va a tocar, al hijo le va a tocar, a los papás le va a tocar, al pastor le va a tocar, a los sirvientes le van a tocar, a los que no sirven les van a tocar, o sea, a todos, ¿ok? Aquí Pablo no es como que a unos sí, a otros no. Esta carta es para toda la iglesia. Por lo tanto, tenemos que recordar y entender que esta carta es para nosotros, ¿sí? No es solamente para Luisito, no es solamente para Heli, no es solamente para Noemí, no, es para todos. Porque a veces decimos, no, aquel anda mal, este le va a llegar a él. No, es para todos. Entonces, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y abre así de forma muy puntual, muy directa, estableciendo doctrina, así tal cual, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, no empieza a explicar acerca del amor de Dios, no empieza a explicar la obra de Dios, se va directo, porque Dios nos escogió. ¿Cuándo? Antes de que creara el mundo. Es decir, empieza de forma muy directa a decir, mira, no es porque tú eres muy bueno, no es porque tú eres muy chido, no es porque tú eres un efesio muy guapo, muy dedicado, no. Dios te escogió aún antes de haber creado a la tierra. ¿Sí? O sea, empieza estableciendo fundamentos que ya no tienen que ver con una fe, vamos a decirlo así, simple. O sea, ya es un cimiento dentro de la iglesia de ir edificando. Dice, porque Dios nos escogió, ¿sí? Muy especiales, muy amados, todo. Pero dice, pero para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, hay un propósito detrás de esta elección. Estoy ya hablando de forma general, porque esto lo andaremos un poquito más adelante. Hoy es como la introducción a todo esto. Y continúa diciendo, en amor nos predestinó, es decir, nos escogió desde antes. Predestinar es ordenar de antemano, es decir, desde antes de que las cosas pasen, yo ya las ordené, ¿sí? Para adopción como hijos, para sí, es decir, para Él. No nos escogió para que Andy sea el pastor y gobierne la iglesia, sino que lo escogió para Él, es decir, para Dios. Escogió a los hermanos de cada iglesia para Él. Escogió al que iba a servir en tal o cosa, escogió al que iba a predicar, al que iba a orar, al que iba a cantar, para Él, para Él. Sí, o sea, no escogió
simple y sencillamente para que uno se enorgullezca y diga, yo soy santo, sino para Él. Y dice, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. En la Reina Valera dice, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Él quiso. En otras palabras, ¿sí? más contemporáneas. Porque Él quiso. Y punto. Y continúa diciendo otra vez, recalca la parte de la elección, de la predestinación, de que Dios ordenó de antemano, pero lo enfoca y lo focaliza otra vez a un propósito. ¿Para qué nos escogió? Para alabanza, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En la versión de ustedes dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Ahora, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿ok? Porque, si se dan, son pocos capítulos. Pero ya en estos pocos capítulos, si usted los analiza, Pablo ya nos arrojó un marco teórico de teología muy profundo. Ya nos metió lo que es la elección. Y es un tema que, repito, pero tan complejo, en algunas partes ignorado, en otras partes preferiblemente sacarle la vuelta, en otras partes incluso podría decir manoseado, es decir, sacado a gusto de uno, y en otras partes simple y sencillamente buscan de todo corazón, pero no la atinan. ¿Okay? ¿Por qué? Miren, la elección sigue siendo una de estas partes dentro de la Biblia que es un misterio. Un misterio, ¿por qué? Porque la elección aborda tantas líneas, tantas formas de pensamiento que uno le introduce a lo que Dios hace. Es decir, yo pienso y creo que Dios elige por eso. Yo creo la elección de esta forma. Yo imagino la elección, ¿sí me entienden? O sea, en lugar de tratar de ir a lo que dice la Biblia respecto a la elección, porque si lo habla, uno prefiere como decir, no, es que yo me imagino que Dios hace de esta forma o de esta forma. Pero tenemos que entender de forma muy clara y puntual, y ahorita se lo digo, sí, Dios elige, Dios escoge para un propósito, para salvación, pero Dios elige. Y eligió desde un principio. ¿Por qué escogió a Abraham? Porque quiso. Porque escogió a Jacob y a Esaú no, siendo que de forma natural habría tenido que ser Esaú. Y Romanos 9, Pablo dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No quiere decir que Dios le negara la salvación a Esaú, simplemente para el propósito que tenía de llevar a una nación, escogió a Jacob. ¿Ok? Por eso no se asuste si en el cielo ve a Esaú, porque muchos piensan que Esaú no fue salvo. ¿Sí? No hay nada que diga que sí o que no. Simplemente, sencillamente, a veces porque leemos eso, decimos que Dios desechó, o sea, como que no es salvo, y punto, no. Simplemente prefirió. Acuérdense que aborrecer en la Biblia no indica el no te quiero, fuchi guácala, sino es simplemente una orden de preferencia, porque Jesús dijo, el que no aborrece a madre o padre antes que a mí, o para seguirme, no es digno de mí. Y aquí yo no veo que nadie se ande peleando con el papá o con la mamá por seguir a Jesús, ¿sí? Se refiere a un principio de elígeme, prefiéreme a mí antes que a ellos, ¿ok? Entonces, no es reciente, son años y yo podría decir siglos de discusión, de debates respecto a la elección, porque en este ámbito de la elección hay dos aspectos que se contradicen o que chocan. Porque unos ponen de manifiesto que Dios escoge para salvación, por lo tanto escoge a la gente que se vaya al infierno. Si Dios escoge para que se salven, por ende tiene que escoger a los que también se van a ir al infierno. Hay otros que dicen, no, es que si Dios elige, entonces ¿dónde queda la voluntad del hombre? Y somos meros robots que iríamos por ahí haciendo lo que Dios dice sin libertad de decidir. ¿Dónde queda lo que conocemos como el libre albedrío? ¿Sí? Y es donde está esa oposición. Por eso le sacan la vuelta a decir que Dios elige, que Dios escoge. Una parte se enfoca tanto en eso y le mete su pensamiento, su lógica, su idea. Si Dios elige para salvación, por lo tanto también elige para condenación.
Y Jesús dijo, a ver, yo vine al mundo a salvar, no a condenar. Por eso, vamos a tratar de irnos a lo que dice la Biblia, ¿ok? Dios me libra a mí de dejarlo más enredado en este tema y Dios nos cuide por ir en buen camino. ¿Por qué? Vamos a basarnos en lo que se le conoce como teología bíblica. ¿Qué es esto? Básicamente ir a lo que dice la Biblia. Porque hay otra cosa que es teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Es poner conceptos bíblicos con un nombre que yo pueda entender. Le doy un ejemplo muy sencillo, Trinidad. Trinidad es un concepto teológico sistemático. ¿Por qué? La palabra Trinidad no viene en la Biblia. Ni la busque, no viene. ¿Ok? Pero bíblicamente sí está en toda la Biblia la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero como un término, ahora sí que teológico, técnico, pues le denominan Trinidad. Y eso es teología sistemática. Entonces yo no voy a entrar en términos así, sino en lo que dice la Biblia, porque en términos teológicos sistemáticos usted va a encontrar cada quien su propia opinión. Tan solo lo que le mencioné ahorita, unos creen que Dios elige, por lo tanto elige también para condenación, y yo no encuentro eso en la Biblia. Otros dicen que Dios no elige, que todo es voluntad del hombre, que el hombre decide al final de cuentas, y yo no encuentro tampoco eso en la Biblia. ¿Sí me entienden? Por eso vamos a tratar de ir por un camino seguro y que al final de cuentas, decía un predicador que creía en la elección, le preguntaban, ¿por qué sales a predicar? Porque si Dios ya escogió, ¿cuál es el fin de salir a predicar? Y él decía, porque yo no sé a quién ha escogido. ¿Sí? Entonces, la elección simplemente es algo que viene en la Biblia y hay que verlo. Pero no voy a basar o centrar mi vida en ver si Dios escogió a alguien o no. En tratar de ver, a lo mejor Dios te escogió, a lo mejor Dios no te escogió. O tú eres un escogido o tú eres un réprobo. Porque luego salen las corrientes muy feas. Que si no entiendes algo de la Biblia, es que no eres un iluminado. No eres un hijo de Dios, eres un réprobo, no eres un escogido. Y ya te desechan. Y Dios nunca ha desechado a nadie. Y la Biblia misma dice que Dios no desecha a nadie. Entonces, otra vez, es para afianzar nuestra fe, nuestra confianza en lo que dice la Biblia. Por eso hoy vamos a ver simplemente y sencillamente la parte de que somos escogidos o elegidos en Cristo. ¿Sí? Entonces, le voy a dar rápidamente las principales postulaciones. Hay muchas, pero las principales que hay. Una, que Dios determina todo. Es decir, que Dios escoge arbitrariamente. Que Dios escoge, tú sí, como cierta referencia a tú sí, tú no. Tú vives, tú mueres. Tú mueres, tú vives. De esa forma, ¿no? Porque al final de cuentas Dios elige. Entonces, eso hasta cierto punto induce, como que quiere decir que de cierta forma Dios originó el pecado. ¿Sí? Es el fin de esa corriente que se llama determinismo. Que Dios determinó todas las cosas, por lo tanto también Dios determinó el pecado. Y eso lo hace como que a Dios el culpable al final de cuentas del pecado. Sin embargo, sabemos que en Santiago, la Biblia, no una corriente, dice que Dios no es tentado a hacer lo malo. Y esa es la verdad bíblica. ¿Sí? Hay otra que dice que Dios elige, sí, pero porque ve en el futuro quién va a creer. Entonces, como Dios en su preconocimiento, que habla Pedro, de la presencia de Dios, el preconocimiento, es decir, que Dios conoce todas las cosas, tanto el futuro, entonces él sabía que antes de que creara el mundo, Hamlet iba a creer en él, por eso desde antes lo escogió a él. Pero eso, ¿qué pasa? Que ignora la voluntad de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios está sujeta a si Hamlet va a creer o no va a creer. Y entonces la voluntad de Dios está sujeta a lo que va a hacer el ser humano a futuro. Por lo tanto, toda la responsabilidad cae sobre el hombre y no sobre Dios. Porque Dios actúa con base en un conocimiento futuro de lo que va a pasar. Pero la Biblia ordena, la Biblia enseña que Dios es Señor, soberano de todas las cosas y que Él tiene control de todas las cosas y que Él sí determina todas las cosas, es decir, que Él hace
ordena, predestina, ¿sí? No solamente porque tiene un conocimiento futuro, que sí lo tiene, pero es que Él no está limitado a hacer las cosas en función de lo que sabe, si no, no sería Dios, ¿sí me entienden? ¿Esto a qué lleva? A que la omnipotencia de Dios o lo que Dios hace está limitado a su conocimiento. Limita a Dios a hacer las cosas por lo que sabe o por lo que ve. Y repito, es un choque, porque Dios no está limitado a nada. Yo sé que posiblemente le estoy dando muchas vueltas o revolturas a estas cosas, pero es parte de lo que tiene que ver. Si tiene preguntas, al final le podemos dar una respuesta. Hay otra que dice simple y sencillamente que Dios no elige. Dios no elige a nadie, el ser humano es responsable y es libre de creer o no creer, que Dios nunca elige. Sin embargo, aquí acabamos de leer en Efesios muy claramente que Dios dice, Dios nos escogió. Hay otra que dice, sí, Dios elige, pero el hombre también es responsable. Así se lo dejo. Dios elige, Dios hace su obra, pero el hombre también es responsable. También el hombre debe creer, también el hombre tiene libre albedrío al mismo tiempo que Dios elige. Entonces, como le repito, todo esto lleva a muchas revolturas, a muchas cosas. Sin embargo, quiero decirle algo así específicamente. Algunos puntos que la Biblia no dice, que la Biblia lo deja al misterio de Dios, misterio que en un futuro será revelado. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo práctico y sencillo. Nosotros ya conocemos que Jesús vino en forma de siervo y que va a regresar, pues ya no con forma de siervo, ¿no? Ya va a regresar con toda su divinidad, con todo su poder, con toda su deidad, a simple y sencillamente reinar. ¿Ok? Conocemos que Jesús es tanto Dios como hombre. Conocemos que Jesús es tanto rey como siervo, que triunfó sobre la muerte, al mismo tiempo murió. Todas estas cosas parecen contradicciones, ¿no? Que en el Antiguo Testamento nadie pudo entenderlo. O sea, nadie lo vio de lejos y dijo, ¿cómo que está chido? Pero no lo entiendo. Los más acertados. Otros crearon su propia doctrina al punto que llegó Jesús, no es el que yo creo, entonces, pues no es Jesús, ¿no? O sea, no es el Cristo. Misterio que fue revelado ya para nosotros. Para nosotros es muy sencillo eso, o sea, es muy facilísimo. Lo mismo pasa con la parte de la elección y la soberanía de Dios. Ahorita no lo entendemos porque nuestro conocimiento está limitado aún. Por lo tanto, conservaremos esa respuesta hasta que lleguemos al cielo. Porque ahí dice Pablo, ahorita veo como un espejo. No es como el espejo que conocemos. El espejo de aquel era como un bronce, así todo churido, en el que en medio se reflejaban. Entonces dice, apenas alcanzo a ver ciertas cosas, pero cuando llegue al cielo, veré, o sea, tal cual el plan de Dios. Veré así a ciencia cierta cómo Dios hizo todas las cosas y entonces entenderé. Porque nuestra carne ahorita nos limita. El pecado nos limita. El pecado limita mucho, mucho el conocimiento del hombre, pero allá no habrá pecado. Entonces, quiero leerles estas cosas rápidamente, que la Biblia no lo enseña, la Biblia no lo dice y sigue siendo un misterio para que no nos quebremos la cabeza con eso. 1. La Biblia nunca enseña en qué basa Dios su elección. Es decir, qué parámetros hace Dios para elegir. No lo dice la Biblia. Nomás nos dice que Dios elige, pero nos dice por qué a unos sí, a otros no. Nomás dice Dios elige. Otro, la Biblia sí dice que Dios elige, pero para un propósito. Nunca dice que Dios elige y lo deja ahí tal cual así. No. Tan solo ahorita vimos 2 versículos. Dios nos escogió para es un propósito, para ser santos, sin mancha, para alabanza de su gloria. Es decir, cuando Dios elige es para un propósito. La Biblia enseña y dice que Dios elige con base en su conocimiento futuro, pero al mismo tiempo Él ordena todas las cosas de antemano. Es decir, su conocimiento no está limitado por lo que pueda hacer, ni lo que pueda hacer está limitado por su conocimiento. La Biblia también enseña, el hombre sí tiene libertad de creer o de no creer. El hombre es responsable.
de creer. Y la Biblia enseña esto, y ponga atención, puede parecer un choque, pero así es. Ojo, Dios sí elige, ¿verdad? Ya lo vimos. Pero ojo en esto, la Biblia siempre que habla de salvación, dice que es por fe, nunca por elección. La Biblia siempre que habla de salvación, dice que es por fe, nunca por elección. ¿Ok? Siempre que dice o habla respecto al ser salvos, al nacer de nuevo, a hacer las cosas delante de Dios, habla para creer por fe, arrepentimiento. Es decir, la salvación, sí, ciertamente Dios elige, Dios salva, hace toda la obra, pero la salvación no es por elección, sino por fe. Es lo que enseña la Biblia. ¿Ok? Y vamos a ver rápidamente, vaya abriendo su Biblia, voy dando ciertos versículos para que los vayan buscando y agilizar esto. Alguien busque Romanos 8:29. Bueno, Noemí, Romanos 8:29. ¿Tú no? ¿Y tu Biblia? ¿Dónde queda? Nuestra hermana Silvia, Romanos 9:18. Nuestra hermana Heli, Primera de Pedro 1:2. Sí, no lo vi. Hamlet, Juan 15:16. Nuestra hermana Susan, Efesios 1:11. Y... no, hasta ahí. Ok, Romanos 8:29 dice... Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí lo que dice es, los que Dios conoció desde antes de que nacieran, también los ordenó, ¿sí? Para ser hechos, vea, habla de elección y un propósito. Los escogió para ser hechos a la imagen de Cristo. Nuestra hermana Silvia. Ajá, Romanos 9:18. De manera de que quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahí vemos cómo Dios aplica la misericordia y el endurecimiento. Y es por iniciativa y elección de Dios. ¿Sí? Nuestro hermano Hamlet. Juan. En algún momento Jesús habló con sus discípulos y les dijo esto: ustedes no me eligieron a mí, es decir, ustedes no pidieron que yo fuera su maestro, yo los elegí a ustedes. Sí, ahí vemos que Jesús aplicó también, como Dios, la soberanía de elegir. Sin embargo, también dice para un propósito, para que vayan y lleven fruto. ¿Ok? La elección siempre va a estar acompañada de propósito. ¿Sí? Siempre va a estar acompañado de propósito. Entonces, tenemos que ir entendiendo esta parte: elección, propósito, salvación, fe. ¿Ok? Nuestra hermana Itzel, no, Heli. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí el apóstol Pedro, no es Pablo, es Pedro, también dice: ustedes fueron elegidos según, y utiliza la palabra presciencia. Presciencia es el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Es básicamente Dios viendo el futuro, pero sabemos que para Dios pasado, presente y futuro es lo mismo, porque Él habita la eternidad. Entonces, dice que desde antes que tuvieran todas las cosas, o sea, según lo que Dios sabía del futuro, su conocimiento anticipado, escogió. También aplica un propósito. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Sí? O sea, fueron santificados según la presencia de Dios para obedecer. Y el último, Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Ahí también dice, o sea, ustedes también fueron, o sea, todos tuvimos herencia.
Esta herencia tiene que ver con lo que Dios ordenó. Utiliza la palabra predestinación o predestinados, es decir, lo que Dios ordenó desde antes. Y utiliza también otra vez, ¿para qué fue esta elección? Con un propósito. ¿Cuál propósito? Y ahí lo deja de forma general. El propósito que a Dios, en forma sencilla, a Dios se le dé la gana. O sea, según el propósito que Dios quiera. Por eso dice, según el designio de su voluntad. Pero deja claro, escogió, eligió, predestinó conforme a un propósito. Entonces, la elección de Dios ocurre, se basa únicamente en lo que Dios quiera. ¿Sí? Vamos a decirlo así, todo ese misterio se centra, se enfoca en la mente de Dios. Y Pablo nos deja muy claro, ¿quién conocerá la mente del Señor? Muchos hombres se han atrevido a escarbar en esa mente y dicen, no, es que Dios escogió a los que Él quiso para alabanza de su gloria y para manifestar su gloria, para manifestar que Él es bueno y poderoso, y escogió a los que se van al infierno para manifestar su santidad y su justicia. Pero es gente que simple y sencillamente quiere sacar de la mente de Dios lo que Dios ha dicho. Esto no lo puedes entender todavía. ¿Sí me entienden? Por eso tenemos que entender que la elección ocurre y se origina en Dios, ¿sí? Antes de que haya creado todas las cosas. Por eso la elección de Dios no se basa en ningún mérito humano. No hay cosa alguna que nosotros podamos haber dicho, no, es que como yo creí, por eso Dios me eligió. No. O sea, lo lógico sería, creí porque Dios me eligió. Eso sería como lo lógico, ¿no? Pero al mismo tiempo empieza uno a meterle como que mucha idea a esta parte lógica y es donde perdimos el sentido de la bondad de Dios, perdemos el sentido del amor de Dios, perdemos el sentido de la misericordia de Dios, donde Dios dice en Ezequiel que Él no quiere la muerte del impío. Entonces, si Dios eligiera para salvación, muchos han puesto y postulado, pues ¿por qué no escoge a todos? ¿Sí? Y esa es otra doctrina que se llama universalismo, que es donde viene aquellos que dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios no toma su decisión o no hace la elección basándose en las obras de la gente, sino simple y sencillamente por su gracia, por su misericordia, por su voluntad. Por eso Efesios 1:5, que ya lo leímos ahorita, dice, nos predestinó según su buena voluntad. O sea, según lo que Él quiso hacer, según su mente, que ahorita nosotros no la podemos entender. Pero sí enseña el propósito de la elección divina, que es esta primera de Tesalonicenses 4:3. Vimos, ya entendemos que Dios sí elige, Dios escoge, Dios salva, Dios ordena las cosas, pero todo eso lo hace con un propósito, según dice su buena voluntad, ¿ok? Ya vimos que Dios elige según su buena voluntad. Ahora, ¿cuál es la buena voluntad de Dios para la cual nos escogió, para la cual elige? Y esa aplica para todos, porque aquí dice, repito, porque esta es la voluntad de Dios. Si uno quiere decir, Dios, ¿por qué eliges? ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es tu voluntad para escoger? Aquí viene, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan y inicia una lista de cosas. Pero dice ahí claramente, la voluntad de Dios, el deseo, el designio, lo que Dios ordena es esto, su santificación. Por eso no puede haber tal cosa como un elegido que no está en santificación. Porque de ahí, repito, se desarrollan doctrinas que podría decir yo que son de demonios, de aquellos que se jactan de haber dicho yo soy elegido por Dios y como la salvación no se pierde, pues voy a pecar.
Pero dice Dios, en el pastel, si yo te elegí y si te salvaste, hay una sola cosa que debes enfocar tu vida y es en santificarte. ¿Sí? Por eso, puedes preguntarte, y es válido, Dios, ¿me has elegido para ser salvo? ¿Me has elegido para un propósito? ¿Me has escogido? ¿Soy de tus escogidos? Y esa pregunta, Dios te la va a responder a través de otra pregunta. A ver, muéstrame tus frutos de santificación. Muéstrame si tu vida antes de mí y después de mí está siendo santificada. ¿Ok? Pero entonces, respecto a la elección, hermanos, les voy a poner estas dos cosas paralelas. Estas dos líneas que en nuestra mente finita nunca vamos a lograr conciliar. Una, Dios sí elige, Dios escoge, Dios hace todas las cosas, Dios ordena, Dios predestina, porque es lo que enseña la Biblia. Pero la Biblia también enseña que el hombre debe de creer, el hombre es responsable, el hombre debe de santificarse, el hombre debe de arrepentirse. Es decir, el hombre es libre de creer al mismo tiempo que Dios elige. Y estas son cosas totalmente contrarias, no se pueden unir. No puedes unir, es como si yo quisiera explicarlo de esta forma, que yo levanto a Andy, lo levanto de su lugar, pero al mismo tiempo él es libre de levantarse. ¿Sí me entiende? Es como una forma así burda de explicarlo. Yo lo levanto, pero al final de cuentas él es libre de levantarse. Es lo más simple que lo puedo poner porque no hay forma lógica de unir estas dos cosas que la Biblia en sí enseña. Por lo cual tenemos que entender y no sacarle la vuelta a esto. Dios, cuando elige, no es injusto. ¿Sí? Porque hay quienes quieren proponer esto, quienes dicen que no, ¿dónde está la libertad del hombre? ¿Dónde está el deseo del hombre? ¿Dónde está el caballero de Dios? ¿No? Luego sacamos eso. Dios es rey, es soberano y un rey no pide permiso. Un rey no toca la puerta, ¿puedo pasar? El rey llega y dice, abran esa puerta. Y se abre porque se abre. ¿Ok? Entonces, Dios es rey. Y Dios es soberano. Y él, así nomás se la pongo, ¿le pidió permiso al apóstol Pablo para tumbarlo? ¿Acaso vino Jesús y le dijo, a ver, Pablo, te invito a que me abras la puerta de tu corazón? No, él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo le dijo, ¿qué hago? Ahora sí, ve y haz tal cosa y se te dirá qué hacer. En ningún momento vemos a Jesús diciéndole, ven, ábreme las puertas de tu corazón, yo estoy tocando. No, al mismo tiempo, Pablo, él es consciente y él es libre de decidir si creer o no creer. Por eso tenemos que entender y buscar que Dios elige, Dios salva, Dios ordena, pero el hombre es responsable de creer, de arrepentirse, de poner su confianza en Cristo. Por eso fue lo que dije, la elección nunca habla la Biblia de salvación, siempre que habla de salvación es por fe. La salvación no es por elección, es por fe. Y es lo que dice la Biblia. Si nosotros queremos acercarnos y estar con Cristo y estar confiados de que Él me ha elegido, entonces debo de ir a Él en fe. Debo de correr a Él y poner toda mi confianza en Él para que yo pueda ver y pueda sentir que Él me ha elegido. Porque si tú tienes fe, sin duda alguna, es porque Dios te escogió. Es porque eres de sus escogidos. Es porque eres de su oveja. ¿Sí? Y va a ir por ti a donde estés. Si te sales del redil, va a ir Dios por ti, porque eres su oveja. Y Jesús dijo, mis ovejas están en mis manos y nadie, ni tú y yo, podemos abrir la mano del Señor para salirnos de ahí. Pero al mismo tiempo que Dios recalca su soberanía y su control sobre sus ovejas, también dice que sus ovejas tienen que oír su voz. Esa es responsabilidad de nosotros, de hacer caso al pastor. Por eso la Biblia sí enseña la soberanía, el control de todas las cosas de Dios y al mismo tiempo la elección, la facultad del hombre de decidir entre lo bueno y lo malo, la responsabilidad del hombre. Cosas contrarias y lógicas que no podemos unir, pero que están en la Biblia. Por eso apeguémonos siempre a la Biblia, apeguémonos
a lo que Dios dice. Y yo sé que esta introducción fue muy técnica, traté de hacerlo lo más simple posible, pero era necesario porque Pablo arranca con eso, haciéndonos entender que somos escogidos en Dios, que somos amados por Él para un propósito, que no estamos aquí para ser salvos, porque ya fuimos salvos en Él. Estamos aquí para hacer la buena voluntad de Dios, que es nuestra santificación, porque nos ha escogido con un propósito. Y tenemos que ir y predicar, porque nosotros no sabemos a quién Dios ha escogido. ¿Sí? Tenemos que ir y predicar como si Dios haya escogido a todo el mundo. ¿Sí? Y al mismo tiempo demostrar el amor de Dios a través de mi responsabilidad de hacer todo lo que yo pueda para ser salvo, sabiendo que toda mi salvación depende de Él. Así es como tenemos que vivir, viviendo todos los días como si la salvación dependiera de mí, reconociendo que no depende de mí. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque hay misterios que quedan sin resolver para nosotros aún, pero tenemos la confianza de que en su momento tú nos ayudarás y nos darás la revelación, Dios. Ayúdanos a no sacar fuera de contexto, a no sacar fuera de tu palabra lo que tú has establecido, Señor, sino confiar única y sencillamente en lo que tú has escrito. Quita de nosotros todo prejuicio, toda mala información, toda ignorancia que no venga de ti, Señor. Y que tu palabra reine en nosotros y que podamos ser vivificados por ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.